San Pedro de Verona, mártir. Pedro nació en Verona en 1205. Sus padres pertenecían a la secta de los cátaros, una herejía muy semejante a la de los albigenses, que negaba, entre otras cosas, que Dios hubiese creado la materia. Pedro asistió a una escuela católica, no obstante la indignación de un tío suyo cuando supo que el niño no solo había aprendido el símbolo de los apóstoles, sino que defendía el artículo creador del cielo y de la tierra. En la Universidad de Bolonia, Pedro tuvo que hacer frente a todas las tentaciones, pues sus compañeros eran muy licenciosos. Pronto decidió solicitar la admisión en la Orden de Santo Domingo, y en cuanto tomó el hábito, el joven novicio se entregó ardientemente a las prácticas de la vida religiosa, que comprendían el estudio, la lectura, la oración, el cuidado de los enfermos y la limpieza de la casa. Más tarde le encontramos dedicado a la actividad de predicar en Lombardía. Una de sus mayores pruebas fue que se le prohibiese enseñar y se le enviase a un remoto convento, pues había sido falsamente acusado de recibir extraños y aún mujeres en su celda. Un día, arrodillado ante el crucifijo, exclamó: «Señor, tú sabes que no soy culpable. ¿Por qué permites que me calumnien?». La respuesta del crucifijo no se hizo esperar. «¿Y qué hice yo, Pedro, para merecer la pasión y la muerte?». Avergonzado y consolado a la vez, el fraile recuperó el valor, y poco después su inocencia quedó probada. A partir de entonces su predicación tuvo más éxito. Pedro iba de pueblo en pueblo para sacudir a los negligentes, convertir a los pecadores y reconquistar a los que habían abandonado la religión. A la fama de su elocuencia se añadió pronto la reputación de sus milagros. En cuanto aparecía en público, la multitud se apretujaba junto a él para pedirle la bendición, para presentarle a los enfermos y para oír la palabra de Dios. Hacia el año 1234, el Papa Gregorio IX nombró a Pedro inquisidor general para los territorios milaneses. El santo desempeñó su oficio con celo y eficacia en Cremona, Rávena, Génova, Venecia y aún en la Marca de Ancona. Predicó la fe de tal manera que su jurisdicción llegó a extenderse a casi todo el norte de Italia. En Bolonia discutió con los herejes, desenmascaró los errores y reconcilió con la Iglesia a quienes la habían abandonado. Sin embargo, Pedro sabía perfectamente que sus éxitos le habían ganado también muchos enemigos, y frecuentemente pedía a Dios la gracia del martirio. En un sermón que predicó el Domingo de Ramos de 1252, anunció públicamente que se estaba tramando una conspiración contra él y que su cabeza había sido puesta a precio. «Dejadles tranquilos», añadió. «Después de muerto seré todavía más poderoso». 2 semanas después, cuando viajaba de Como a Milán, 2 asesinos cayeron sobre él en un bosque de los alrededores de Barlasina. Uno de ellos, llamado Carino, le golpeó en la cabeza y después se lanzó sobre su acompañante, un fraile llamado Domingo. Aunque herido muy gravemente, el santo no perdió el conocimiento y aún tuvo tiempo de encomendarse a sí mismo y a su asesino a Dios, usando las palabras de San Esteban. Después mojó un dedo en su propia sangre y empezó a escribir las palabras «Credo in Deum». En ese momento uno de los asesinos le remató con otro golpe en la cabeza. Era el 6 de abril de 1252. El mártir acababa de cumplir 46 años. El hermano Domingo solo le sobrevivió unos cuantos días. El Papa Inocencio IV canonizó a San Pedro de Verona al año siguiente de su muerte. Carino huyó a Forlì, donde se arrepintió de su crimen, abjuró de la herejía, entró en la Orden de Santo Domingo y murió tan santamente que el pueblo empezó a venerarle. En 1934 los restos de Carino fueron trasladados de Forlì a Balsamo, su pueblo natal, en las cercanías de Milán, donde se le tributa cierto culto.